Nuestra fidelidad a Dios. Conferencia. Prédica. Preparada y disertada por el hermano Juan Justiniano Negrete. Columbus, Ohio, marzo 2017. Como un extraordinario ejemplo de humildad y mansedumbre, en la historia de Dios, en el Antiguo Testamento tenemos al fiel siervo Job. Leo un pasaje de Habacuc 3, 17, 19 y me pongo a pensar y digo que nos da a entender el Señor que estamos dando un ejemplo bien extremo donde evidentemente no hay ira, sino extrema fidelidad a Dios. Este mensaje surge precisamente cuando en la iglesia se está dando un mensaje sobre Jesucristo y la ira. Creo que todos conocen el libro de Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y saben lo que pasó con él? Bueno, espero que todos nos ubiquemos en esta maravillosa historia de Job. Después de haberle pasado toda la desgracia que cayó sobre él, que murieron sus hijos, que se quedó sin nada de sus propiedades y riquezas, de que su esposa ante tanta calamidad le dijera aún que retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Job 2, 9 y 10 y él le dice como suele hablar cualquier mujer fatua: has hablado. ¿Solo recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Luego leo también Habacuc 3 del 17, 19 que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces me pongo a meditar sobre el mensaje que el Señor quería decirnos, porque no solamente es la enseñanza de Jesús y la ira, Él quiere darnos un mensaje más profundo. Por eso, hermanos, es que la meditación es una herramienta del cristiano que Dios nos enseña en su palabra. Acerca de esto nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces Dios pregunta: ¿dónde está tu fidelidad para con él? Pues el tema que nos manda el Señor en esta ocasión es respecto a la fidelidad, pero una fidelidad al límite. Conforme se desarrolle el mensaje iremos comprendiendo más sobre esto. Sin embargo, en nuestra lengua castellana aparece otro término que está bien pegado a la palabra fidelidad, que es lealtad. Veamos la definición e importancia de cada uno de ellos según la Biblia. La única parte que habla de la lealtad en la Biblia es en 1 de Samuel 26, 23: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Fidelidad y lealtad. Estas dos palabras tienen en común varias cosas. Primero, que ambas son aplicables al mundo y también en la espiritualidad de Dios, aunque la diferencia en ambos casos es extrema. En el mundo estas dos palabras son cualidades de gente madura. Son necesarias para las duraderas y buenas relaciones. Son excelentes para personas con liderazgo. Pero el cristiano, al recibir a Jesús y reconocer en él como su Creador, Redentor y Salvador, también se somete a una fidelidad, incluyendo la lealtad a nuestro Señor. Existen diferencias conceptuales entre ellas, veamos. La fidelidad tiene que ver directamente con una persona. La lealtad tiene que ver directamente con una causa. En el mundo puedes ser leal pero no fiel. Cuando crees en la causa pero no en la persona. Por supuesto, lo ideal es ser fiel y leal. Con Dios tu fidelidad hacia Él es la base de tu salvación, la lealtad estará siempre junta con tu fidelidad. La fidelidad tiene que ver con el corazón. La lealtad tiene que ver con la razón. Dios mismo lo primero que pide es fidelidad, Él pide tu corazón primero, y luego la razón se acomoda. Una esposa puede ser fiel pero no leal, porque aunque nunca tendrá otro hombre, bien puede estar en desacuerdo con la forma en que su marido gana su dinero. La fidelidad tiene que ver con el amor. La lealtad tiene que ver con lo legal. Cuando se es fiel a alguien se le ama y se está dispuesto a perdonar errores y defectos creyendo en que tales cosas se superarán. El leal, al ver los errores y defectos, los confronta con respeto pero demandando ajustes para caminar en lo correcto o legal.
Dios nos manda como primer mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas, porque si amas a Dios, entonces significa que le estás siendo fiel. La fidelidad tiene que ver con promesas. La lealtad tiene que ver con acuerdos. El marido y su esposa prometen fidelidad hasta que la muerte los separe, eso no quiere decir que siempre estarán de acuerdo. Si le somos fieles a Dios, Él también es fiel a su palabra y cumplirá su promesa con nosotros. La fidelidad tiene que ver con sometimiento. La lealtad tiene que ver con el asentimiento. Aunque no te sometas a la persona, puedes seguir haciendo lo que te enseñó como causa. Y aunque esto ya suena extraño, lo peor ocurre cuando no solo se pierde el respeto a esa autoridad, sino que se hacen cosas contra esa autoridad. El leal sigue haciendo la tarea, pero el fiel nunca hablará mal de aquel a quien es fiel, y mucho menos, hará algo que de alguna manera dañe, denigre, o cuestione a esa persona. Al someternos a Dios, cumplir los mandamientos y hacer su voluntad, significa que estamos sometidos a Él. Un ejemplo. Judas actuó contra Jesús. No le fue fiel y su alta traición le costó su propia vida. No le fue fiel ni leal. Importancia de la fidelidad. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fidelidad del hebreo emuná igual fidelidad, también quiere decir genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad, conciencia. En griego se tiene la palabra pisto que significa creer, ser fiel, firme, seguro, sólido. Fidelidad es obediencia. Mateo 25:14-30. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta lección de Jesús, nos enseña que Él reparte las virtudes y dones, de acuerdo a la capacidad de sus hijos, y que espera que prosperemos personal y espiritualmente en su palabra y que repartamos también lo que se nos ha dado. Pero si no sabemos qué hacer con lo que recibimos, entonces seremos desobedientes, inútiles y negligentes. Fidelidad es perseverar y ser constante. Al asumir nuestro compromiso con Jesucristo de reconocerlo como Creador, Redentor y Salvador nuestro, debemos ser perseverantes y constantes en nuestro accionar como cristianos, pues solo esa es la manera de ir creciendo en el Espíritu y llegar a tener una madurez espiritual, para ganar la salvación.
donde todas las virtudes, privilegios y conocimientos que nos da el Señor se mantengan en nosotros, para distribuirlos a quienes necesitan conocer de Dios. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es decir que a pesar de muchas tribulaciones debemos ser fuertes, consistentes y sobre todo fieles al Señor para ser merecedores a la corona de la vida, o sea que además de la salvación y la vida eterna tendremos galardones tales como la corona de la vida. La Iglesia se fundamenta en la roca inconmovible que es Cristo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28, 29. Inconmovible que no es removible que dura por siempre, que es sólido inquebrantable. Y nosotros somos partícipes de ello, debemos ser también como rocas vivas, fieles cumpliendo y obedeciendo su palabra. Por lo tanto, fidelidad y lealtad deberán ser nuestra respuesta a Dios, porque así tendremos derecho a todos los beneficios que nos deja el Señor, bienaventuranza, bendiciones, legado de dones espirituales, y finalmente ganarte una posición en el cielo dentro del reino de nuestro Dios. Mantengámonos firmes en permanecer entre los escogidos porque Mateo 22:14 nos dice. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque muchos no son confiables, inclusive estando dentro de las iglesias. Por eso lo importante en cada uno de nosotros es la fidelidad. Dios nos prueba y a medida que vamos creciendo en su palabra vamos obteniendo los dones espirituales, porque están ahí, solo debemos activarlos. ¿Cómo? Llegando al nivel espiritual, donde el Señor nos dará el fuego del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que el don que recibimos debemos trabajarlo en favor de los demás, lo mismo que las bendiciones hay que darlas a los demás, no quedarse con ellas egoístamente. Por lo tanto, nuestra respuesta a Dios 100% será nuestra fidelidad, y llegar a la fidelidad al límite. Es decir, una fidelidad incondicional. Porque la fidelidad al límite involucra inclusive la pérdida de tu vida corporal por Jesús. ¿Y qué de la fidelidad de Dios? Primera Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, a que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Deuteronomio 7:9. Conoce pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es otro aspecto de su bondad y laudabilidad. Laudable quiere decir digno de alabanza. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Aun cuando las circunstancias sean inesperadas y desconcertantes, y amenacen con ocultar su fidelidad, todavía sabemos que Dios guarda sus promesas para nosotros los que creemos en Él. Podemos leer también de la fidelidad de Dios en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Las promesas y la fidelidad de Dios son condicionales, es decir, están condicionadas a que cumplamos sus mandamientos y hagamos su voluntad, por lo tanto nuestro sometimiento y obediencia deben ser siempre incondicionales. Que los propósitos eternos de Cristo Jesús se hagan realidad en tu vida, y en los de toda tu familia.
Trata con todo tu esfuerzo que Jesús te vuelva a colocar en su proyecto original. Y para terminar quiero que inclinen su cabeza, cierren sus ojos y repitan conmigo la siguiente oración. Gracias Señor por bendecirme con tu amor y tu gracia. Gracias Señor por hacer ver mis errores y por perdonar mis pecados y recibirme nuevamente en tus brazos. Abre los ojos de mi corazón para ver más allá de las bendiciones físicas materiales y preservar las bendiciones de tu santa divinidad que me das. Deseo tenerte siempre conmigo, que mi fortaleza sea siempre el resultado del poder de tu fuerza, que mi fidelidad hacia ti sea por siempre. Haz en mí una criatura nueva, desechando las inmundicias viejas para que con mi accionar y mi decir edifique tu palabra y me tomes en cuenta como un hijo o hija de obediencia incondicional. Tuyo es el poder, la sabiduría, la gloria, y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.